presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, bienvenidos a Puntos de Encuentro, un lugar donde hablamos de los principios del reino para las relaciones saludables. Mi nombre es Iván Méndez y hoy los invito a que analicemos o estudiemos, profundicemos en ese principio tan importante que es el de la oración. Tal vez tú te preguntas, bueno, ¿y qué tiene que ver la oración con las relaciones? Y esa es la esencia del tema de hoy. Nosotros pensamos muchas veces que la oración es simplemente un acto religioso. Solemos usar la oración como un elemento místico para tratar de alcanzar algo espiritual o sobrenatural. Pero en realidad la oración es hablar con Dios. Aunque Dios es el creador del universo entero, aunque es el ser más grande que existe, no hay absolutamente nada que quede fuera de Él, todo está en Él, todo es por Él, todo es de Él, no es un ser impersonal. Él quiere relacionarse con nosotros y la manera de hacerlo es a través de la oración. Miren lo que decía Jesús en Juan capítulo 14, verso 13, hablando de la oración. Juan capítulo 14, verso 13. Yo haré todo lo que ustedes me pidan, de ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios, el Padre. El deseo de Dios es revelarse a la humanidad entera a través de sus hijos y lo hace a través de poner en nosotros todo lo que Él anhela, todo lo que Él desea mostrar. ¿Y cómo podemos llegar nosotros a Él? Precisamente a través de la oración. Quiero empezar desmitificando algo. La oración no trae o no atrae la presencia de Dios. Es imposible porque Dios lo llena todo con su presencia. O sea, si en algún lugar del universo no estuviese su presencia, allí pues habría un caos total. Y no habría vida, no habría nada. Dios lo llena todo. O sea, no se trata de que la oración atraiga su presencia, es que a través de la oración nosotros entramos a su presencia. Y cuando oramos no estamos pidiendo que Él venga, estamos pidiendo es que Él manifieste su presencia, lo cual es muy diferente. Yo puedo estar en un lugar, y me sucede algunas veces en mi casa, estoy en mi casa, de pronto en mi cuarto, orando, leyendo o escribiendo, y el resto de mi familia está en la casa. Pero de pronto, si los niños empiezan a pelear entre ellos, o tal vez le suben mucho el volumen al televisor, o escucho que algo se cayó, o algo pasa, entonces mi presencia se manifiesta. Quiere decir, me pongo de pie y voy y miro qué es lo que está pasando, o sencillamente, con una voz de advertencia, le digo a los muchachos, por favor, cálmense. No quiere decir que en ese momento entré a la casa, quiere decir que en ese momento dejé sentir mi presencia. Así que la oración tenemos que desmitificarla. Quiero que me acompañen por un instante a la palabra de Dios en Mateo 21, versos 21 y 22. Dice la palabra de Dios que Jesús le contestó: les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrán hacer lo mismo que yo hice con la higuera y aún más todavía. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, ella les obedecería. Aquí Jesús lo que está diciendo es que a través de la oración nosotros podemos hacer absolutamente todo, pero tenemos que orar con fe, porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Es imposible que algo suceda si nosotros no lo hacemos con fe. Dios quiere manifestar absolutamente todo a través de nosotros, sus hijos. No porque Él no pueda hacerlo, Él podría hacer lo que quiera, finalmente Él fue el que creó todo, pero Él decidió hacer o delegar más bien todo lo que se hace en la tierra a nosotros, sus hijos. Así que cuando nosotros oramos, hablamos, nos comunicamos con Él, lo que hacemos es conocer su voluntad para entonces ejecutarla. Porque ahí está otro detalle de la oración. Y es que nada de lo que oremos va a suceder si no es su voluntad. A menos que nosotros estemos centrados, alineados con la voluntad de Dios, no importa cuánto oremos. Nos puede pasar lo de aquellos
400 y tantos profetas que oraban a Baal y se cortaron, se latigaron, se rompieron las vestiduras, se echaban tierra, se hincaban, se levantaban, duraron orando por horas y eran cientos y nada, absolutamente nada pasó. No se trata de cuánto oras, se trata de que ores alineado con la voluntad de Dios. Entonces eso nos lleva a entender algo. Nosotros oramos para conocer la voluntad de Dios, no para decirle a Dios cuál es nuestra voluntad y que Él la haga. Creo que esos detalles ya deben ir cambiando, modificando, mejorando nuestra oración, nuestra manera de orar. Si tú entiendes, si todos entendemos que orar no es decirle a Dios lo que tiene que hacer, no es darle instrucciones a Dios, no es contarle a Dios de pronto lo que Él no sabe, si entendemos que Él todo lo sabe, entonces la oración nuestra va a cambiar. No se trata de decirle o de contarle, mira lo que está pasando, Él ya lo vio. Él conoce todo desde el principio. Es decirle, averiguar, meternos en intimidad con Él para saber cuál es su voluntad y entonces poderla ejecutar y las circunstancias van a cambiar. Dios no va a cambiar nada externo si no cambia primero algo interno. Y eso es absolutamente claro en la palabra. Nosotros somos los encargados de transformar las cosas. De hecho, la misma Biblia dice que la creación misma gime porque nosotros seamos restaurados, porque nuestra condición de hijos sea revelada. De manera que hasta la creación misma sabe que a menos que nosotros entendamos quiénes somos y entonces oremos con fe, nada va a pasar. La oración no es para decirle a Dios qué hacer, es para conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. También nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Nos dice que debemos orar, ¿cuándo? En todo momento. En todo momento debemos orar. ¿Cómo se debe orar entonces? Los discípulos le preguntaron a Jesús eso. ¿Por qué preguntaron los discípulos a Jesús cómo orar? Pudieron haberle preguntado, y eso yo lo digo, lo repito muchas veces, le pudieron haber preguntado, Jesús, enséñanos a sacar monedas de oro de un pez. Se habían hecho ricos. O Jesús, enséñanos a sanar paralíticos, o a darle vista a los ciegos, o a tantas cosas. Señor, enséñanos cómo multiplicar, cómo convertir 5 panes y 2 peces en 5,000, en comida para 5,000 personas. Cualquiera de esas cosas humanamente hubieran sido muy sabias de preguntar, ¿o no? ¿Qué fue lo que los discípulos le preguntaron a Jesús? Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque aunque ellos oraban y conocían mucha gente que oraba, vivían en una cultura religiosa, en una cultura que tenían un templo, que adoraban, que continuamente había adoración y oración, incienso, había toda clase de ritos. Ellos identificaron algo, el poder que Jesús tenía derivaba de una sola fuente y era de la oración. Y entonces lo que Él nos enseñó y nos transmitió es que la oración es intimidad con el Padre. Y dio varios consejos de cómo orar y de cómo no orar. Ejemplo, en Mateo, eso está en Mateo capítulo 6, de verso 6, por ejemplo, dice, cuando alguno de ustedes, Mateo 6, versos 6 y 7, cuando alguno de ustedes va a orar, hágalo a solas. Vaya y enciérrese en su cuarto, cierre la puerta y allí, en secreto, hable con su Padre que está en el cielo. Porque allí en esa intimidad, allí en la puerta cerrada, se trata solo de ti y del Padre. Y entonces allí lo que pasa en secreto, el Padre después lo manifestará a través tuyo en público. Ahora, si no hay secreto, si no hay intimidad, si no pasa nada, pues luego nada se va a manifestar en público. Así que, secretos de cómo orar. 1, a solas, en intimidad, cerrada la puerta, separando ese tiempo especial para estar con Él. Intimidad es la palabra clave aquí. En una pareja casada, es normal que haya intimidad. Ahora, nosotros lo llevamos siempre al aspecto sexual. Y sí, una de las partes en que se manifiesta la intimidad con la pareja es en la parte sexual. Pero generalmente, o generalmente no, siempre se hace a puerta cerrada. Se hace obviamente a solas.
No se dejan las puertas y las ventanas abiertas, que entre todo el que quiera, los niños, los vecinos. No, se busca hacerlo en intimidad, allí, uno con el otro, a solas. Y lo que pasa allí a solas, luego se manifiesta en público. Tú ves una pareja que tiene buena intimidad, los ves felices, los ves discutir poco, los ves animados, con propósito, con gozo, con paciencia, con amabilidad, uno con el otro. ¿Por qué? Porque hay buena intimidad. En el Señor es mucho más profundo, pero tiene que ver exactamente con lo mismo. Tú no puedes pretender tener una relación con el Padre con todo el mundo. Tu tiempo de oración, la oración, no puede ser ese tiempo con todas las personas. Oh, es que yo oro muy lindo en el templo con mis hermanos y allá oramos. No, ahí juntos exaltan al Señor, ahí juntos adoran. Pero orar es algo que según Jesús, Mateo 6, versos 6 al 7, tiene que hacerse en intimidad, en tu cuarto, cerrada la puerta. Cuando decimos cuarto, no necesariamente tiene que ser un cuarto, puede ser el baño, puede ser en tu carro, puede ser en tu oficina, pero que estés a solas, que se separe el tiempo para estar a solas con tu Padre. Hay otro tipo de oración que la oración corporativa, la intercesión, en la que ya lo hacemos entre varios, con objetivos específicos, nos ponemos de acuerdo. Eso es otro tipo de oración. Pero esa oración íntima, la que es absolutamente necesaria para poder conocer el corazón de Dios, tiene que ser a solas y en intimidad. Jesús dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Expresión Musical presenta Aprende una canción. tutoriales de música con diagramas animados que te ayudarán a tocar tus canciones favoritas. Visita expresionmusical.net. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Otro secreto que nos deja ver Jesús allí en el Mateo 6, versos 6 al 7, es cuando ustedes oren no usen muchas palabras como lo hacen aquellos que no le conocen, porque no se trata de repetir cosas. Cuando tú estás hablando con alguien, imagínate que tú empiezas a decirle una cantidad de cosas sin sentido vez tras vez, tras vez, tras vez. Pues seguramente la persona se va a parar y se va a ir. O si te soporta una vez, no te soporta dos. No se trata de repetir y repetir cosas, se trata de hablar con alguien real, más real que cualquier cosa. Esta mesa existe porque Dios es real, es más real que la mesa. Esta silla que me está sosteniendo para que no me caiga es real sencillamente porque Dios existe. Si Dios existiera no habría madera, no habría nada y yo no podría tener esta silla. Así que Dios es más real que cualquier otra cosa, que cualquier otra persona. Y se trata es de hablar con Él, de intimar con Él. Y cuando tú vas a hablar con alguien de nuevo, pues no repites y repites cosas sin sentido, dices exactamente lo que es. Entonces, ¿cómo es una oración? ¿Cómo es conversar con Dios? Es decirle lo que hay en tu corazón, cómo te sientes, qué anhelas, qué deseas, hablarle con toda sinceridad. De lo profundo de tu corazón, no hay nada, ojo con esto, no hay nada que tú le digas a Dios que Dios ya no conozca. La Biblia nos dice que Él conoce hasta lo íntimo y lo profundo de nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos, que la palabra ni siquiera ha llegado a nuestra boca cuando Él ya la sabe. Así que, ¿qué le podrás decir tú a Dios que lo sorprenda? Nada. Pero Él quiere que tú le hables de lo que hay en ti, para Él poder entonces revelarte también lo que hay en Él. Y entonces nuestro espíritu se conecta con su espíritu y solamente así podremos conocer lo que hay en el corazón de Dios. Solamente así podremos ir siendo transformados a su imagen y su semejanza. Qué cosa más hermosa es la oración, es la manera de comunicarnos con Él. Jesús entonces nos dijo allí mismo cómo orar y nos enseñó un modelo de oración. Ahora, quiero aclarar, es un modelo de oración, porque si uno o dos versos antes, un verso antes dice, no repitan, pues no usemos esa oración o ese modelo de oración que nos dio para repetirlo. Él dijo, cuando ustedes oren, deben orar así.
Y puso un ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos orar al Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. No necesariamente que repitamos la frase, pero teniendo conciencia que no estamos orando a nadie más, sino a nuestro Padre, que es a un Padre al que le estamos orando, no al Dios sobre todopoderoso. Claro que Él es un Dios todopoderoso, pero cuando tú vienes a orar con la conciencia de que estás hablando con tu Padre, la cosa cambia. Cuando tú entiendes que ese Padre está en esa parte espiritual, en la parte sobrenatural, que llena todo, absolutamente todo, entiende que está a tu disposición, a tu alcance. Que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Otras versiones dicen, santificado sea tu nombre. O sea, que nosotros venimos a hablar con ese Padre todopoderoso que está en el reino espiritual, con el deseo de que todo el mundo lo conozca. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Otras versiones dicen que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Que venga tu reino. Trascendental entender eso. No es porque tú repitas, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No, es que entiendas que estás hablando a un Padre que reina en los cielos, y que el anhelo es que todo el mundo le conozca para que su nombre sea glorificado y santificado. Que ese es su deseo y por ende debe ser nuestro deseo. Por eso nuestra oración se debe alinear exactamente con su voluntad. Que ese deseo, ¿cuál es? Que el reino, porque Él es el rey en los cielos, que el reino de los cielos, que ese gobierno se establezca aquí en la tierra. ¿Cómo? Haciéndose su voluntad. ¿Cómo se establece el reino? Nos puede sonar bonito decir que tu reino venga, pero tenemos que entender que eso significa que su voluntad se haga en la tierra. Que las cosas que se hacen en el cielo, que todo corresponde a lo que Dios quiere, sea así en la tierra. Que en la tierra todos nosotros hagamos todas las cosas como Él dice, como Él quiere. Sigue diciendo esta oración, danos la comida que necesitamos hoy o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sencillamente es la confianza y la certeza de que si le pedimos no tenemos que pedir para guardar, no tenemos que pedirle para mañana o para pasado. Basta con la confianza de hoy, porque si Dios está siempre ahí, tú no tienes que estar haciendo esa provisión o venir afanado por el día de mañana. ¿Para qué? Si Dios es suficiente proveedor para todo lo que tú necesitas. Y perdónanos el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Perdónanos a nosotros, así como perdonamos a los que nos ofenden. Una condición muy clara allí en la oración. Cuando nosotros oremos, tenemos que tener claro que hemos de perdonar para que nuestra oración sea efectiva. Porque si no hay perdón de Dios hacia nosotros, no podemos entrar a su presencia. Y Él está diciendo que a menos que nosotros perdonemos a los demás, pues no se nos perdonan nuestras ofensas. O sea, ni siquiera te tomes la molestia de orar. ¿Para qué? Si no perdonas. No nos dejes caer en tentación o cuando vengan esas pruebas no nos permitas caer en ellas, que nos aparten de ti. Líbranos del mal, líbranos del poder del diablo. Ese es el modelo de la oración. ¿Qué es lo que nos está definiendo esta oración? Oramos para reconocer primero al Padre, reconocer su señorío, para pedirle que Él establezca ese señorío en la tierra, para pedirle que ser instrumentos para hacerlo, entendiendo y poniendo nuestra confianza en que nuestra provisión viene y está en Él, y que Él es poderoso para librarnos de todo lo que el enemigo quiere hacer, para dañar nuestras vidas y alejarnos de nuestro propósito. Ese es el modelo de oración. No quiere decir que repitamos esto así no lo entendamos. Y ese es el punto. Que para mucha gente orar es, vamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y juran que están orando. O vamos a orar en un círculo de oración. Y entonces, Señor, y glorificado y exaltado, y así esto, y así, y deshace, y sube, y baja, y dale, y quítale, y ponle. Siguiente persona, repite lo mismo. Y Señor, y exaltado, y glorificado, y santificado, y Señor, y quítale, y ponle, y sube. Y va el tercero y lo mismo. Y Señor, entonces, ¿realmente estuvimos orando? ¿Realmente conocemos la voluntad de Dios? Cuando nos venimos a reunir corporativamente a orar,
Cada uno de nosotros debería traer aquello que Dios le ha hablado en su último momento de intimidad. Ese día, esa mañana, esa tarde. Esta mañana cuando estuve orando, esto fue lo que el Señor me mostró. Estaba leyendo esta palabra y me mostró esto, me hizo caer en cuenta de esto. Estamos equivocados en esto. Yo mismo he sido así, no he estado perdonando, me he estado cargando con la gente, he estado guardando cosas. Y entonces, a través de que cada uno de nosotros va reconociendo su voluntad, empezamos a ejercer y a establecer su voluntad en la tierra. Perdón. Una parte muy importante de la oración es pedir la ayuda del Espíritu Santo. Miremos en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26. Capítulo 8 del libro de Romanos, verso 26 dice: de mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Otras versiones dicen que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Básicamente, ¿qué dice aquí? Nosotros mismos no sabemos. El plan y propósito de Dios es tan grande, tan inmenso, que muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que orar. Si queremos orar conforme a la voluntad de Dios, hay muchas veces que no tenemos ni idea. Ese plan de Dios es inmenso, es grandioso, es para con toda la humanidad. Es un plan que lleva generaciones, siglos, miles de años. Desde que se creó la humanidad, Él tiene un propósito. Desde antes de la creación del mundo hay un plan para cada uno de nosotros. Entonces no lo entendemos, así que a menos que seamos guiados por el Espíritu Santo, pues nos vamos a quedar cortos en entender qué es lo que Dios quiere. Por eso tenemos que orar y ser guiados por ese Espíritu Santo. Otra cosa es que tenemos que tener en cuenta que es el sacrificio de Jesús lo que nos da libre acceso, entrada directa al trono de la gracia para poder hablar con el Padre sin intermediarios. No hay otro intermediario, únicamente Cristo Jesús. En Hebreos 4, verso 16 nos dice precisamente que nosotros tenemos entrada libre, directa, acceso, sin ningún problema, sin ningún intermediario, al trono del Padre. Como dije al principio, no se trata de que la oración traiga la presencia de Dios. Se trata de que a través de la oración nosotros podamos entrar a esa presencia. Ya tenemos libre acceso a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya nuestros pecados, que era lo que nos impedía relacionarnos con nuestro Padre, fueron pagos en esa cruz. La sangre de Cristo nos limpió. Ya el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, está en ti y está en mí. ¿Qué nos impide entonces venir al Padre? Nuestra mentalidad. Y no es una religión, no es un rito, no es un dogma, no es una práctica o una tradición. Es entrar confiados, es separar un tiempo, es tener intimidad a través de la palabra. Es imposible conocer a Dios si no es a través de Jesucristo, y Jesucristo es la palabra, la Biblia. Cuando tú lees la Biblia estás conociendo cómo piensa el Padre, qué le gusta al Padre, qué dice el Padre, qué hace el Padre, cómo juzga. Todo eso a través de la palabra. Por eso es que solo a través de la palabra, solo a través de Jesucristo podremos conocer al Padre. Y de esa es la manera en que Él nos habla. Santiago 4, verso 2 al 3, dice: ustedes no tienen porque no le piden a Dios. O reciben mal porque cuando le piden lo hacen mal, porque lo único que quieren satisfacer es sus malos deseos. Otras versiones dicen: ustedes no tienen porque no piden, o no reciben porque no piden. O reciben mal porque piden mal para satisfacer sus propios malos deseos. Y esto sencillamente es la confirmación de lo que decíamos hace unos momentos. Pensamos que la oración es pasar un listado de necesidades a Dios. Y dame, y súbeme, y bájame, y cómprame, y llévame, y tráeme. Y para que no suene tan mal, pedimos por un amigo también, por un vecino o por los niños de África para que no se mueran de hambre. Eso no sirve de nada. Y si no, ¿cuántos años llevamos orando por los niños de África? Y nada ha pasado. No es eso, no es hacer una lista de compras, es que a menos que pidamos conforme a la voluntad de Dios, a menos que entendamos qué es lo que Él quiere hacer, no vamos a recibir aquello que hemos pedido. Marcos 9:23 nos dice Jesús mismo que podemos confiar en Dios, y para el que confía, para el que cree, todo, absolutamente todo, le es posible.
Marcos 11:24 nos dice, les aseguro que si tienen fe, confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si pedimos ¿cómo? Con fe. Y Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, para terminar, dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye y que si le pedimos algo que a Él le agrada, Él lo va a responder. Estamos confiados en que Él escucha nuestras oraciones. Así que si oramos conforme a su voluntad, lo recibiremos. Y como yo creo en el Señor, yo oro para que esta palabra penetre en tu corazón, que desde hoy tu vida de oración sea transformada, que tu fe sea llevada a un nuevo nivel y que puedas entender que se trata de un padre que quiere una relación contigo, su hijo, su hija, que puedes venir tranquilo a Él, que puedes abrirle tu corazón, que nada de lo que hayas hecho o de lo que haya pasado o incluso de lo que has sentido lo va a sorprender, pero que puedes venir con toda tranquilidad y con toda confianza a sus pies, a hablar con Él, a intimar con Él, a recibir de Él todo lo que necesites. Te bendigo y deseo que esta enseñanza y aún lo que faltan, discutan lo que faltan allí en sus grupos, analicen todo lo que falta aún por analizar de esta enseñanza y conversen acerca de su vida de oración. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.